El pitido de los monitores fue lo primero que escuché al salir de mi nebuloso letargo. El techo de la habitación del hospital se difuminaba ante mis ojos, los cuadrados blancos de las baldosas parecían extraños, casi hostiles. Mi pecho se quejaba con un dolor sordo. No era una punzada aguda, sino un recordatorio de lo que me había pasado, un infarto. A los 67 años, eso ya no es una broma. Intenté moverme y mi cuerpo respondió con desgana, como si ya no me perteneciera. El catéter en mi brazo lo dificultaba, pero aún así estiré la mano hasta la mesilla donde descansaba mi teléfono. La pantalla parpadeaba, 4 llamadas perdidas y 2 mensajes. El primero era de mi hija, Vivian. Nos fuimos volando, llevándonos todo tu dinero. Adiós. Parpadeé incrédulo, volviendo a leerlo. Una amargura familiar me recorrió por dentro, aunque no había sorpresa. Mi relación con Vivian hacía mucho que se había convertido en una guerra fría sin vencedores. El segundo mensaje era de su marido, Theodore. Una foto. Él y Vivian a bordo de un avión, sonriendo a la cámara. Theodore levantaba el pulgar, y Vivian se aferraba a él como una colegiala escapando de clases. El pie de foto era breve. Gracias por el patrocinio, viejo. Disfruta tu comida de hospital mientras nosotros bebemos margaritas en la playa. Mi pulso se aceleró y la máquina junto a mí pitó con más fuerza. Tuve que respirar hondo varias veces para calmarme. A mi edad, la ira es un lujo inaceptable. Puede costar la vida. Abrí la aplicación del banco. Un código PIN, otro PIN, saldo, 0,00. Cuenta principal, de ahorros, incluso la de jubilación. Todo igual. $187.000 desaparecidos. Mis ahorros de toda la vida. El corazón volvió a dolerme, esta vez con más fuerza. Una enfermera entró en la habitación, alertada por los cambios en el monitor. Señor Addington, no debe preocuparse, dijo con severidad mientras revisaba el gotero. El doctor Maffald vendrá en breve. ¿Cómo se siente? Como un hombre que acaba de tener un infarto, respondí con voz ronca. Ella ajustó la almohada y salió, dejándome solo con mis pensamientos y el pitido constante del monitor. Vivian, mi única hija. Hubo un tiempo, cuando Eleanor aún vivía, en que fuimos casi una familia normal. A Vivian le encantaba sentarse en mi regazo mientras le leía cuentos antes de dormir. En el instituto venía a pedirme ayuda con matemáticas y física. La preparé para sus exámenes finales. Y entonces Eleanor enfermó. El cáncer se la comía por dentro, rápido e implacable. Vivian tenía 22 años aquel año, recién graduada de la universidad. Enterramos a Eleanor una lluviosa tarde de octubre. Ese día también enterramos algo más, nuestra capacidad de hablar entre nosotros. Yo me refugié en el trabajo, en proyectos interminables y planos azules. Vivian encontró empleo en una compañía de seguros y se mudó apenas un mes después del funeral. Nuestros encuentros se volvieron raros y tensos. Era como si nos culpáramos mutuamente de no haber podido salvar a Eleanor. Entonces apareció Theodore. Un hombre alto, seguro, con una sonrisa perfecta y ojos vacíos. Decía trabajar como inspector en la industria alimentaria, asegurándose de que los americanos no se envenenaran, según él. Desde la primera vez que lo vi, sentí la falsedad en su mirada. Pero Vivian estaba encantada. Se casaron tras solo 6 meses de noviazgo. Después de la boda, mi relación con mi hija se volvió aún más fría. Theodore siempre encontraba la manera de lanzarme alguna pulla, y Vivian solo asentía. En las cenas familiares, apenas 2 veces al año, Acción de Gracias y Navidad, Theodore presumía de logros inexistentes y planes de riqueza, mientras yo permanecía en silencio para no arruinarle las fiestas a mi hija. Hace 3 años me jubilé. La constructora donde trabajé casi 3 décadas me organizó una pequeña despedida. Vivian no vino. Tenía migraña. Theodore envió un mensaje: viejo, descansa y no te aburras. Fue la primera vez que pensé seriamente que les importaba más mi dinero que yo. Giré la vista hacia la ventana. Tras el cristal se veían las copas de los árboles y un pedazo de cielo. Kirtland es un pueblo pequeño donde todos creen conocerse, o al menos eso piensan. Nadie allí sabía que, 20 años atrás,
Cuando ascendí a ingeniero jefe, me vi arrastrado a un esquema ilegal. La empresa para la que trabajaba conseguía enormes contratos públicos para obras municipales. El dueño, Ray Thornton, tenía conexiones con gente que facilitaba esas licitaciones. A cambio, nosotros mirábamos hacia otro lado y usábamos materiales baratos en lugar de los especificados. Lo descubrí por casualidad, revisando informes con discrepancias. Thornton me llamó a su despacho y me lo dejó claro: o aceptaba el sistema, o me buscaba otro trabajo. También insinuó que la gente con la que trataba no toleraba testigos. Tenía una hipoteca, una hija pequeña y una esposa que recién empezaba su carrera en la escuela local. Apreté los dientes y acepté. Fue entonces cuando conocí a Arthur Pratt, un hombre que resolvía problemas. Nunca participé directamente en delitos, pero conocía demasiada gente que sí. Pratt me presentó a varios inversores, como los llamaba. Entre ellos estaba Jorge Mendes, un mexicano que lavaba dinero mediante proyectos de construcción en Estados Unidos. Cuando Thornton murió de un infarto hace 8 años y la compañía fue absorbida por un gran holding, todas esas conexiones quedaron en el pasado. Yo volví a ser un simple ingeniero, orgulloso de trabajar con integridad. O al menos eso creía. El teléfono vibró en mi mano. Número desconocido. ¿Wilber Addington? Contesté. Will, soy Gwyneth. Gwyneth Barrow. Dios mío, acabo de enterarme de que estás en el hospital. ¿Qué pasó? Gwyneth había sido contable en la empresa de Thornton. Sabía tanto de los negocios turbios como yo. Nunca fuimos amigos cercanos, pero compartíamos secretos. Tras la venta de la compañía, abrió su propia asesoría contable. El corazón, respondí brevemente. ¿Estás bien? Mejoraré. Te visitaré. ¿En qué habitación estás? 312. Pero no vengas. Estaré ahí en 1 hora, me interrumpió, y colgó. Me recosté contra la almohada, con la mente girando en fragmentos de pensamientos. Vivien y Theodore volando a México con mi dinero. Jorge Mendes y sus conexiones en Cancún y Playa del Carmen. Arthur Pratt, que probablemente seguía resolviendo problemas en Kirtland. El doctor Mafald entró con una carpeta. Señor Addington, me alegra verlo despierto. ¿Cómo se siente? He estado mejor, contesté. ¿Cuándo me darán el alta? No tan rápido. Su ataque fue serio. Si no fuera por su vecino, que llamó a la ambulancia, la cosa habría sido peor. Necesitamos más pruebas y medicación. Creo que estará aquí 3 o 4 días. No tengo seguro médico, admití. Solo Medicare básico. No se preocupe ahora por eso, dijo el doctor, anotando algo. Luego me miró. ¿Hay algún familiar a quien debamos avisar? Negué con la cabeza. No, a nadie. Cuando salió, revisé otra vez el móvil. Vivien no respondía. Abrí la aplicación bancaria. La última transacción había sido ayer a las 6:30, casi en el mismo instante en que me subieron a la ambulancia. $170.000 transferidos a una cuenta a nombre de Theodore Naval. Los 17.000 restantes retirados en efectivo en un cajero. Habían estado esperando este momento, aguardando a que yo quedara indefenso para vaciarme por completo. La foto del avión estaba geolocalizada, Aeropuerto Internacional de Cleveland. Por la hora, solo podían haber tomado uno de 3 vuelos internacionales: Toronto, Londres o Cancún. Cancún. Territorio de Jorge Mendes. Y por primera vez en años sentí algo dentro de mí que creía muerto: ira. Pero no un arrebato ciego, sino una rabia fría, calculadora. Sabía lo que debía hacer. Sabía a quién llamar. La puerta se abrió y Gwyneth entró. Apenas había cambiado en todos esos años. El mismo cabello rojizo recogido en un moño, los mismos ojos atentos tras las gafas. Solo más arrugas y algunas canas. Will, dijo acercándose y tomando mi mano con suavidad. Te ves terrible. Hola a ti también, intenté sonreír. ¿Qué pasó de verdad? Siempre cuidaste tu salud. Estrés, edad, lo de siempre. Se sentó al borde de la cama y me miró fijo. Dudé un segundo, pero era una de las pocas personas que conocía mi pasado y la única en la que podía confiar ahora.
Vivien y su marido me robaron todo el dinero y volaron a México, le confesé mirándola directo a los ojos. Hasta el último centavo. Gwyneth no se sorprendió. Solo asintió, como confirmando una sospecha. ¿Y qué vas a hacer? ¿Aún tienes contacto con Arthur Pratt? Sus ojos se abrieron un poco. Will, no estarás hablando en serio. Eso fue hace 20 años. Ya dejamos todo eso atrás. Nunca hablé más en serio. Mi voz era calma. Se lo llevaron todo, Gwyneth. No puedo permitirlo. Ella me sostuvo la mirada largo rato antes de suspirar. Arthur sigue en el negocio. Y sí, todavía llevo sus cuentas a veces. Pero, ¿entiendes lo que esto significa? Tienes 67 años. Acabas de sobrevivir a un infarto. Por eso mismo no tengo nada que perder. Le apreté la mano. Ayúdame. Necesito el contacto de Arthur. Y otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Recuerdas a Jorge Méndez? El rostro de Gwyneth palideció. Ese mexicano, claro que lo recuerdo. Era aterrador. Necesito saber si sigue moviendo negocios en Cancún. ¿Y cómo localizarlo? Estás loco, Will. Eso no es peligroso, es suicida. Tal vez, murmuré, mirando el sol ocultarse tras la ventana. Pero no voy a quedarme aquí, postrado, mientras ellos se ríen de mí gastando el dinero que me costó una vida entera ahorrar. El monitor volvió a acelerar. Gwyneth lo miró con preocupación. Está bien, dijo al fin. Te ayudaré. Porque sé que si te digo que no, de todas formas lo intentarás y será peor. Gracias, susurré, sintiendo un alivio extraño por primera vez en todo el día. No me lo agradezcas. Se levantó. Contactaré con Arthur. Tú descansa, y trata de no morirte en los próximos días. Cuando se fue, abrí de nuevo la foto que Theodore me había mandado. Sus sonrisas arrogantes. Estaban convencidos de que habían ganado. Que el viejo moriría en el hospital mientras ellos disfrutaban del dinero en las playas de México. No tenían ni idea de con quién se habían metido. Pero pronto lo sabrían. El sol otoñal iluminaba suavemente las casas ordenadas con jardines cuidados. La típica suburbia americana, donde todos se saludan con sonrisas fingidas y fingen que la vida es perfecta. Gwyneth aparcó frente a mi casa, una modesta vivienda de una planta con techo azul y una valla blanca. Fue idea de Eleanor pintarla así, como una auténtica casa americana. Nunca la repinté tras su muerte, aunque la pintura llevaba años descascarillada y la valla pedía a gritos reparación. Hablé con Arthur, dijo Gwyneth apagando el motor. Estará en tu casa en 1 hora. Gracias. Will, ¿estás seguro de querer seguir por este camino? ¿No deberías ir a la policía? Negué con la cabeza. ¿Y qué les voy a decir? ¿Que mi hija y mi yerno me robaron el dinero? Es mi hija, Gwyneth. Le di acceso a mis cuentas por si algo me pasaba. Legalmente, no han roto ninguna norma. Pero se aprovecharon de tu fortuna. Demuéstralo, respondí con una sonrisa amarga. No, la policía no servirá de nada. Yo tengo mis propios métodos. Dentro de la casa todo seguía igual que antes de que me hospitalizaran. En la mesa de la cocina, la taza de café que no alcancé a lavar antes de que me llevara la ambulancia. Al lado, un periódico abierto con un crucigrama a medio resolver. En la sala, el mando del televisor descansaba sobre mi sillón favorito. Mientras Gwyneth preparaba café fresco, fui al dormitorio y abrí el cajón superior de la cómoda. Bajo un montón de camisas dobladas se escondía un cuaderno viejo, encuadernado en cuero gastado. Llevaba años sin abrirlo, pero siempre estaba allí, recordándome que todos tenemos un pasado oscuro. En sus páginas amarillentas se alineaban nombres, números de teléfono, fechas y cantidades, el legado de mis años con Ray Thornton. Muchos contactos estarían ya desfasados, pero algunos podían seguir sirviendo. Pasé las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Jorge Méndez. Junto a su nombre, una nota, San Miguel, negocio de pescado. Era mi forma de recordar que Jorge estaba metido en cargamentos de cocaína a través de barcos pesqueros en el puerto de San Miguel de Cole. El número anotado probablemente ya no funcionaba, pero sabía cómo encontrarlo.
si seguía vivo. El timbre interrumpió mis pensamientos. Guardé el cuaderno y fui a abrir. Arthur Pratt estaba en el umbral, un hombre fornido, de barba gris espesa y ojos azules penetrantes. Había adelgazado en 20 años, pero su mirada seguía igual, la de alguien que evaluaba en un segundo la situación y los riesgos. Addington asintió en lugar de saludar. «Tienes un aspecto terrible. Pasa, Arthur». En la sala, Gwyneth ya servía café. Arthur la observó con media sonrisa. «Los años han hecho lo suyo contigo, Barrow. Y tú sigues siendo un fanfarrón», replicó ella, dejándole la taza delante. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Le conté la situación sin adornos. Arthur escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Entonces, tu hija y su marido volaron a México con tu dinero», resumió al final. «¿Y quieres que te ayude a encontrarlos?» «No solo encontrarlos». Bebí un sorbo de café. «Quiero darles una lección». Arthur me miró con seriedad. «¿Estás seguro, Will? Es tu hija. Dejó de serlo el día que decidió robarme mientras yo estaba inconsciente en el hospital». Mi voz sonaba fría, distante, como si hablara de una desconocida. «Pero no quiero hacerle daño físico. Solo quiero que sepa con quién se ha metido». Arthur se rascó la barba pensativo. «Puedo localizarlos. Tengo contactos en aeropuertos mexicanos. Si llegaron a Cancún, sabremos en qué hotel están. Necesito más». Saqué el cuaderno y lo abrí en la página de Jorge Méndez. «Necesito contacto con él». Arthur arqueó las cejas. «¿Méndez? ¿Hablas en serio? Maldición, Will. Estás jugando con fuego. Ese hombre no es para bromear. Tengo una relación especial con él». Terminé mi café. En el 2000 lo ayudé a librarse de un gran problema con los federales. «Me debe un favor». Gwyneth me miró sorprendida. «Nunca me contaste eso. Algunas cosas es mejor guardarlas». Encogí los hombros. «Entonces, Arthur, ¿puedes encontrarlo?» Me estudió un momento y luego asintió. «Puedo intentarlo. Pero costará dinero. Y no hay garantías». «¿Cuánto?» «5.000 para empezar. Otros 5 si lo localizo». «No tengo ese dinero. Vivien y Theodore se lo llevaron todo». «Yo lo tengo», intervino Gwyneth de pronto. «Te lo prestaré, Will». La miré, sorprendido. «¿Por qué harías eso?» Apartó la vista. «Porque sé lo que se siente cuando te traiciona la gente que más quieres». Acordamos que Arthur comenzara de inmediato la búsqueda. Prometió avisarme en cuanto supiera algo de Vivien y Theodore y mover sus contactos para dar con Jorge Méndez. Cuando se fue, Gwyneth y yo quedamos solos. Ella recogía las tazas en silencio, mientras yo miraba por la ventana, perdido en mis pensamientos. «Háblame de Vivien», dijo al fin, sentándose frente a mí. «¿Cuándo se torció todo?» Suspiré. Los recuerdos de mi hija eran una mezcla de dolor, decepción y un amor de padre que aún resistía en algún rincón. Después de la muerte de Eleanor, ambos quedamos destrozados. Vivien me culpó de no haber exigido un tratamiento más agresivo. Yo me culpaba también. No podíamos estar juntos sin hacernos daño, así que dejamos de hablarnos. Le conté cómo nuestras reuniones se volvieron un mero trámite. Cómo la llegada de Theodore empeoró todo. Cómo, con los años, su influencia sobre Vivien fue evidente. Antes al menos me llamaba en mi cumpleaños, pero esa costumbre desapareció tras la boda. Theodore siempre me miró como si yo fuera un saco de dinero. Continué. Una vez me preguntó directamente cuánto pensaba dejarle a Vivien de herencia. Le respondí que aún no lo había decidido. Desde entonces fue especialmente frío conmigo. ¿Y Vivien?, preguntó Gwyneth. ¿También estaba interesada en tu dinero? No lo sé. Fui sincero. Nunca me lo pidió directamente, pero vi cómo cambiaba su actitud según el regalo que recibía. Sonreía cálida si era caro y se apagaba si era más modesto. Tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Gwyneth puso su mano sobre la mía. ¿De verdad quieres vengarte de tu propia hija? Quiero recuperar lo mío.
respondí con firmeza. Y sí, quiero que ambos reciban lo que merecen, sobre todo Teodore. Estoy seguro de que fue él quien planeó el robo. ¿Y si te equivocas? Negué despacio. Conozco a mi hija. Siempre fue impulsiva, no calculadora. Esperar a que yo cayera por un infarto para vaciarme las cuentas, eso lleva la firma de Teodore. Pasamos la tarde en la cocina, entre recuerdos y planes. Gwyneth me ofreció quedarse a dormir. Temía dejarme solo tras mi salida del hospital. No discutí. La mañana siguiente, Arthur llamó con novedades. Encontré a tus tortolitos, dijo sin rodeos. Están en el Gran Vivas de Playa del Carmen. Un hotel de lujo frente al mar. Tienen una suite con vista al océano. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Gracias, Arthur. ¿Y sobre Jorge? Es complicado. Su voz sonaba cansada. Ahora es un pez gordo. Legalizó casi todo. Tiene hoteles, restaurantes, zonas turísticas. Es casi imposible llegar a él directamente. Pero conseguí el contacto de uno de sus asistentes. Le dije que Wilber Addington quería verlo por viejos tiempos. Ahora toca esperar respuesta. ¿Cuánto tardará? Un día, quizá 2. Depende de si Jorge aún te recuerda y de si quiere hablar contigo. Colgué. Gwyneth, que preparaba el desayuno, me miró con una pregunta muda. Están en Playa del Carmen, le dije. Viviendo a todo lujo en un hotel caro. ¿Con tu dinero? Añadió, sirviéndome huevos revueltos. Con mi dinero, repetí con amargura. Tras desayunar, empezamos a planear mi viaje a México. Yo insistí en que no me acompañara. Era mi asunto y no quería arrastrarla más. Ella discutió, pero al final aceptó quedarse en Kirtland con la condición de que me mantuviera en contacto. Prométeme que no harás nada irreparable, exigió. Te prometo que solo haré lo que se merecen, respondí con evasiva. Por la tarde llegó otro mensaje de Arthur. Mendes te recuerda. Quiere hablar. Revisa tu correo. En mi bandeja había un correo de una dirección desconocida. Solo traía un archivo encriptado. Cuando iba a llamar a Arthur, recibí otro mensaje. La contraseña es el nombre del pez que ayudaste a liberar de la red en el 2000. Sonreí. Jorge siempre hablaba en metáforas. El pez era el mismo, y la red, la investigación federal de la que lo había salvado. La contraseña debía ser Marlene, su apodo en aquellos años. La escribí y el archivo se abrió. Dentro había un breve mensaje en español y un enlace a un mensajero seguro. Instalé la app y entré con las claves proporcionadas. Ya me esperaba un chat con un solo contacto, viejo amigo. Wilber, ¿cuánto tiempo? Hola, Jorge. Me alegra que aún me recuerdes. Nunca olvido a quien me salvó el pellejo. ¿Qué puedo hacer por un viejo amigo? Le resumí la situación sin emociones, solo hechos. Que mi hija y su marido me habían robado. Que estaban en Playa del Carmen. Que quería darles una lección. ¿Qué clase de lección? Nada físico, escribí con cuidado. Pero quiero que sientan miedo de verdad. Que comprendan que no se roba a tu propio padre sin consecuencias. ¿Y qué propones? Vuelo a Cancún en 3 días. Necesito tu ayuda para organizarles una recepción especial. Jorge tardó en responder. Cuando ya pensaba que había desistido, apareció un nuevo mensaje. Ven. Mis hombres te esperarán en el aeropuerto. Tengo unos tipos que pueden hacerse pasar por policías mexicanos. Lo hablaremos en persona. Exhalé aliviado. Gracias, Jorge. Te debo una. No, amigo. Yo aún te debo a ti. Y siempre pago mis deudas. El chat se cerró solo y la aplicación se eliminó del teléfono. Jorge siempre tuvo una seguridad impecable. Reservé un billete a Cancún en el primer vuelo disponible. Mientras hablaba con la aerolínea, sonó el timbre. Era Arthur. ¿Conseguiste el contacto? Sí, Jorge aceptó ayudar. Le entregué un sobre con dinero. Tu pago. Arthur lo pesó en la mano y asintió.
¿Cuándo te vas? En 3 días. Puedo conseguirte escolta allí. Tengo un par de tipos de confianza en Cancún. Negué con la cabeza. Él ya tiene a sus hombres. Además, es algo personal. Como quieras, pero cuidado. México no es el mejor lugar para un gringo de 67 con problemas de corazón. Tendré cuidado. Cuando se fue, Gwyneth me miró con preocupación. ¿De verdad irás solo? Sí. Me hundí en el sillón, agotado. Esta es mi batalla. Tengo que hacerlo yo. ¿Y después qué? Se sentó en el brazo del sillón. Cuando todo acabe, ¿qué harás? No lo sé. Respondí con sinceridad. Tal vez vender la casa y empezar de nuevo. ¿A tu edad, una nueva vida? ¿Y por qué no? Sonreí tristemente. ¿Qué me retiene aquí? Una casa llena de recuerdos de Eleanor. Una hija que me odia y me roba. Un trabajo que dejé atrás. Gwyneth me miró en silencio un largo rato. Puedes contar conmigo, Will. Decidas lo que decidas. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Vivian, en la niña dulce que me traía dibujos del colegio, en la adolescente rebelde que discutía por todo, en la joven distante en el funeral de su madre. Y ahora, en la ladrona que había vaciado mis cuentas. Estaba seguro de que todo era obra de Theodore. Él la había manipulado, la había convencido de que yo nunca le dejaría nada. Tal vez ni siquiera conocía la verdad. Pero aunque así fuera, no justificaba lo que hizo. Ella tomó su decisión. Y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Con ese pensamiento, al fin me dormí. Convencido de volar a México y ejecutar mi plan, convertir las vacaciones de Vivian y Theodore en una pesadilla. El aire húmedo y ardiente de Cancún me golpeó al salir del aeropuerto. El cielo, de un azul deslumbrante, sin una sola nube. El sol abrasador me hizo desear haber traído un sombrero. Tras el otoño de Kirtland, aquel calor tropical era insoportable. Un hombre moreno, camisa blanca y gafas oscuras me esperaba en la salida junto a los taxistas. Sostenía un cartel que decía Addington. ¿Señor Addington? Preguntó con fuerte acento. Sí, soy yo. Mi nombre es Ramón. Vengo de parte del señor Mendes. Sígame, por favor. Tomó mi maleta y me condujo hasta una SUV negra de cristales polarizados. El aire acondicionado a tope me dio un alivio inmediato. El señor Mendes le espera. El trayecto dura 1 hora, dijo, arrancando. Atravesamos el tráfico rumbo a Playa del Carmen. Desde la ventana veía palmeras y carteles que prometían vacaciones paradisíacas. Me pregunté si Vivian y Theodore recordarían esas vacaciones toda la vida, por las razones equivocadas. Tras 1 hora, Ramón giró hacia un camino costero. 10 minutos después, llegamos a la entrada de una villa lujosa rodeada de una alta valla. Un guardia inspeccionó el coche y abrió el portón. Bienvenido a Casa del Mare, dijo Ramón, aparcando frente a la mansión de 2 plantas, paredes blancas y tejas rojas. Y allí, en la puerta, me esperaba el propio Jorge Mendes. En 20 años, apenas había cambiado, la misma figura atlética, la piel bronceada, los ojos marrones llenos de astucia. Solo su cabello negro, peinado hacia atrás, mostraba canas en las sienes y había arrugas alrededor de sus ojos. Wilber. Abrió los brazos en un gesto de bienvenida. ¿Cuántos años? ¿Cuántos inviernos? No has cambiado nada. Tú también te ves bien, Jorge. Apreté su mano extendida. Mientes y ni siquiera te sonrojas. Soltó una carcajada. Los dos hemos envejecido, y está bien. Lo importante es que seguimos vivos. Vamos, entra. No te quedes al sol. El interior de la villa era aún más impresionante que el exterior. Una sala enorme con ventanales panorámicos que daban al océano. Muebles modernos combinados con elementos tradicionales mexicanos, alfombras de colores, jarrones de cerámica, cuadros de artistas locales. ¿Algo de beber?, preguntó Jorge señalando el bar. Tequila, whisky, vino o agua, si tienes. Hay que cuidarse con el alcohol después de un infarto. ¿Un infarto?, frunció el ceño. No me lo mencionaste.
Pasó justo antes de que mi hija y mi yerno me robaran todo el dinero. Me dejé caer en un sillón cómodo. Al parecer, esperaban el momento adecuado. Jorge negó con la cabeza. La familia puede herir más que los enemigos. Sirvió agua en un vaso para mí y tequila para él. Por la reunión de los viejos amigos. Chocamos los vasos. Bebí un sorbo de agua fría. Estaba cansado del viaje, pero más decidido que nunca. ¿Dijiste que tus hombres están vigilando a mi hija y a su marido? Sí. Jorge dejó su vaso y tomó una tableta del escritorio. Mira. En la pantalla aparecieron fotos de Vivien y Theodore. En una, tomaban el sol junto a la piscina, en otra, cenaban en un restaurante, en una tercera, caminaban por la playa. Felices, despreocupados, como si no hubieran hecho nada malo. ¿Cuándo fueron tomadas? Pregunté, sintiendo hervir la rabia en mi interior. Esta mañana, respondió Jorge. Se hospedan en el Gran Vivas, tal como dijiste. Habitación deluxe, todo incluido. Por los recibos de compras y restaurantes, no están escatimando. Tu hija compró ayer un collar de $3.000. Apreté los dientes, recordando cómo había ahorrado ese dinero durante años, guardando de cada sueldo, pensando en asegurar una vejez tranquila. Y ahora lo dilapidaban como si hubieran ganado la lotería. ¿Qué quieres hacer, Wilber? Me miró fijamente. Puedo devolverte el dinero. Solo di la palabra y mis hombres recuperarán todo lo que compraron y el resto del efectivo. Es así de simple. Negué con la cabeza. No. Quiero más que eso. Quiero que comprendan con quién se metieron. Que recuerden esta lección el resto de sus vidas. ¿Y cómo lo imaginas? Mencionaste que tenías hombres que podían hacerse pasar por policías. Jorge sonrió. Ah, ya entiendo. ¿Quieres que los arresten para asustarlos? Eso se puede arreglar. Tengo 2 expolicías trabajando para mí. Se pondrán el uniforme, los recogerán en el hotel y los llevarán a un lugar seguro donde puedas hablar con ellos. Exacto. Asentí. Y quiero que parezca lo más real posible. Que sientan miedo de verdad. No te preocupes. Jorge mostró una sonrisa torcida. Mis hombres saben cómo hacerlo. Harán que tu hija y tu yerno se mueran de miedo. ¿Cuándo quieres hacerlo? Mañana. Cuanto antes, mejor. Perfecto. Se levantó. Esta noche descansa. Mañana lo tendremos todo listo. Aquella noche apenas dormí, a pesar de la cama cómoda y el sonido del océano. Soñé que Vivien se reía de mí mientras yo agonizaba en el hospital. Al amanecer, me levanté y me quedé bajo la ducha fría largo rato, intentando despejarme. Jorge ya estaba en la sala, hablando por teléfono en un rápido español. Al verme, colgó y sonrió. Buenos días. ¿Cómo dormiste? No muy bien, admití, aceptando una taza de café de manos de la criada. Estoy nervioso. Es normal, pero tranquilo. Todo saldrá bien. Mis hombres ya están en posición. Tu hija y tu yerno acaban de pedir el desayuno a la habitación. En 2 horas salen rumbo a una excursión en Tulum, la ciudad maya. Los interceptaremos en el camino. Me mostró un mapa. Aquí, en esta carretera, serán detenidos por un coche patrulla. Les dirán que hay sospechas de turistas transportando droga y que deben revisar documentos y equipaje. Entonces encontrarán la droga. En realidad será harina común, pero parecerá cocaína. Y ahí empezará la diversión. Lo escuchaba extrañamente sereno. Tiempo atrás, solo pensar en algo así contra mi propia hija me habría parecido una blasfemia. Ahora no sentía el menor remordimiento. A las 10 de la mañana salimos de la villa en 2 coches. Yo iba con Jorge en su SUV negro. Delante de nosotros, un viejo coche patrulla con sirenas y 2 hombres uniformados. Ellos son Miguel y Antonio, me presentó. Fueron policías en Cancún. Conocen todos los procedimientos. Hablan inglés, aunque con acento fuerte. Eso hará que parezca aún más real. Llegamos antes de lo previsto a una casa abandonada, de una sola planta, con pintura descascarillada y ventanas tapiadas. El jardín estaba cubierto de maleza,
y un sendero casi oculto conducía a la entrada. Todo está listo dentro, dijo Jorge. Hay 2 habitaciones. En una pondremos a tu hija y a su marido. En la otra estarás tú, observándolos a través de un espejo unidireccional. Cuando creas que ya se han asustado lo suficiente, entrarás a hablar con ellos. Nos preparamos y esperamos. Jorge recibía mensajes de sus hombres que vigilaban los movimientos de Vivien y Theodore. Finalmente llegó la señal. Habían subido a una furgoneta turística y salido del hotel. Empecemos, ordenó Jorge. Miguel y Antonio arrancaron el coche patrulla. Jorge y yo nos quedamos en la casa, siguiendo la operación a través de la cámara en la tableta. El coche de policía detuvo la furgoneta en un tramo solitario de carretera. Miguel habló con el conductor, mostró una identificación y luego señaló directamente a Vivien y Theodore. Los vi mirarse desconcertados antes de bajar a regañadientes. Miguel les dijo algo, indicando su coche. Theodore protestó, gesticulando. Antonio se acercó, con la mano en la cartuchera. Theodore se calmó de inmediato. Los subieron al coche y los llevaron hasta la casa abandonada. Me aparté de la ventana y me coloqué tras el espejo unidireccional. La puerta del cuarto de interrogatorio se abrió y los empujaron adentro. Vivien estaba aterrada, el cabello rubio revuelto, los ojos desorbitados. Theodore parecía más irritado que asustado. No dejaba de exigir un abogado y amenazar con ir a la embajada estadounidense. «Siéntense», ordenó Miguel, señalando las sillas. «Manos sobre la mesa». Obedecieron. Antonio arrojó una bolsa de polvo blanco sobre la mesa. «¿Saben qué es esto?» «Ni idea», espetó Theodore. «No es nuestro». «Claro que no», se burló Antonio. «Solo lo encontramos por accidente en su equipaje. Medio kilo de cocaína. En México, son de 10 a 25 años de cárcel». El rostro de Theodore palideció. «Es un error. Somos turistas». «Nunca». «Basta». Miguel golpeó la mesa con la palma. «Sabemos quiénes son. Sabemos que le robaron dinero a un viejo en Estados Unidos y vinieron aquí a gastarlo. Y ahora, las drogas». Vivien dio un respingo, mirando a su marido con espanto. «¿Cómo saben lo del dinero?» Theodore le lanzó una mirada de advertencia. «Están faroleando». «No digas nada». «¿Faroleando?», rió Antonio. $187.000. Robados a Wilber Addington, mientras estaba en el hospital con un infarto. Vivien se quedó helada. Miró a Theodore, pero ahora con terror. «¿Quiénes son ustedes?», susurró. «¿Cómo saben todo esto?». Miguel y Antonio continuaron la farsa como actores en un escenario. Hablaron de cárcel, de carteles mexicanos, de cooperación obligada. Vivien rompió en llanto. Theodore parecía al borde del desmayo. «¿Listo?», preguntó Jorge en voz baja a mi lado. Asentí. Era hora de salir a escena. La puerta se abrió con un chirrido dramático. Vivien y Theodore giraron la cabeza al unísono, esperando ver de nuevo a los policías. Pero cuando me reconocieron, sus rostros cambiaron. Shock, incredulidad, miedo. «Papá», Vivien se levantó de golpe, pero sus piernas flaquearon y volvió a sentarse. «Hola, Vivien». Entré despacio. «Hola, Theodore». ¿Sorprendidos? ¿Qué haces aquí?, murmuró Vivien. ¿No es obvio? Me senté frente a ellos. He venido a recuperar lo que es mío. Theodore fue el primero en reaccionar. ¿Tú montaste todo esto? ¿Los policías falsos, el arresto? ¿Fuiste tú? Yo y mi viejo amigo Jorge. Sonreí al ver cómo sus rostros se transformaban. ¿Creyeron que trataban con un viejo indefenso? Se equivocaron. ¿Pero cómo? Vivien me miraba como si me viera por primera vez. ¿Tienes contactos en la policía mexicana? No exactamente. Me recosté en la silla. Digamos que tengo amigos en distintos círculos. Amigos que recuerdan viejas deudas y saben pagarlas. Esto es ilegal. Saltó Theodore. Es un secuestro. Voy a denunciarte. ¿A quién?
Solté una carcajada. ¿A la embajada? ¿A la policía mexicana? ¿Qué les vas a contar? ¿Que le robaste $187,000 a tu suegro enfermo y luego te encontraron con droga? Créeme, una prisión mexicana de verdad es mucho más terrorífica que este lugar. Les hablé de mi pasado, de Ray Thornton, de los negocios turbios y de los pecados de hace 20 años. Con cada palabra, sus ojos se agrandaban, sus caras se volvían más pálidas. No puede ser, susurró Vivien. Siempre fuiste tan correcto, tan moral. Hablando de honestidad, de cumplir la ley. Por eso lo decía. Encogí los hombros. Porque sabía lo que ocurre cuando haces lo contrario. Quise protegerte de mis errores. Pero parece que fracasé. Me miraban con horror. La imagen que tenían de mí se derrumbaba, y con ella, su sensación de seguridad. Entendieron que no trataban con un viejo débil, sino con alguien capaz de cobrarse venganza. Un hombre cuyo pasado oscuro se había convertido ahora en su pesadilla presente. ¿Tienen sed? Pregunté, sacando 2 botellas de agua del refrigerador cercano. En México hace calor. Es fácil deshidratarse. Vivien tomó la suya con manos temblorosas. Theodore cruzó los brazos, terco. Como quieras. Me encogí de hombros y me senté de nuevo. Tenemos una larga conversación por delante. ¿De qué vamos a hablar? Intentó sonar seguro, pero la voz le temblaba. Nos has secuestrado con unos bandidos. ¿Hablas de ilegalidad ahora? Me burlé. Después de robarle $187,000 a un hombre en el hospital. Yo no robé nada. Levantó la barbilla con arrogancia. Vivien tenía acceso legal a tus cuentas. Acceso que le di en caso de que muriera o quedara incapacitado. Giré mi mirada hacia mi hija. No para que las vaciara en la primera oportunidad. Vivien bajó los ojos. Lo hacía desde niña cuando se sentía culpable. Solo que esta vez no era una travesura, sino una traición inmensa. No sabes en qué situación me has dejado, continué. Me dejaste sin nada. Facturas del hospital, medicinas, la hipoteca. ¿Cómo esperas que lo pague? Tienes la pensión, murmuró Vivien sin mirarme. Apenas alcanza para comida y servicios. Y los medicamentos del corazón son caros. Muy caros. Hubo silencio. Theodore se removió incómodo en la silla. Vivien parecía avergonzada de verdad. Pero yo necesitaba más que un simple remordimiento pasajero. Quería que comprendieran la profundidad de su traición. ¿Sabes, Vivien? Dije suavizando adrede el tono. Cuando tu madre estaba muriendo, me hizo prometerle que siempre cuidaría de ti. Y lo intenté. Mi voz se quebró un instante. Incluso cuando te volviste distante después de su muerte, incluso cuando te mudaste y apenas llamabas, yo seguía ahorrando dinero para ti. La mayor parte de ese dinero iba a ser tu herencia. Los ojos de Vivien se llenaron de lágrimas. «¿Entonces por qué nunca me lo dijiste?», susurró. «¿Acaso lo preguntaste?». Negué con la cabeza. «No, claro que no. Pero tu marido sí lo preguntaba, y con insistencia». Theodore se tensó. «¿De qué hablas?». «Oh, no te hagas el tonto». Me incliné hacia adelante. «Hace 3 años, en mi cumpleaños, me apartaste a un lado y me preguntaste directamente cuánto pensaba dejarle a Vivien. Luego, en acción de gracias, insinuaste que transfiriera la casa a su nombre por seguridad. Y, por supuesto, en Navidad del año pasado me ofreciste administrar mis finanzas, porque según tú, a mi edad era una carga». Vivien giró lentamente la cabeza hacia su esposo. «Nunca me contaste esas conversaciones». «Porque nunca existieron», replicó Theodore enseguida. «Tu padre se las inventa para enfrentarnos». «Ah, ¿sí?». Saqué el teléfono y reproduje una grabación. La voz de Theodore llenó la sala. «Mira, Will, ya no te haces más joven. ¿No tendría sentido darle ya parte de tu dinero a Vivien? Podríamos invertirlo, multiplicarlo. Conozco proyectos prometedores». Detuve la grabación. Vivien miró a su marido con incredulidad y creciente rabia. «¿Intentaste sacarle dinero a escondidas?». Su voz temblaba.
Y mientras tanto me repetías que mi padre era un egoísta que solo pensaba en sí mismo. Lo hacía por nosotros, Viv. Theodore intentó justificarse. Tu padre sentado sobre una montaña de dinero mientras nosotros apenas llegábamos a fin de mes. Ese dinero iba a ser tuyo tarde o temprano. ¿Qué importaba cuándo? La diferencia es que era su dinero, gritó Vivien. Él lo ganó, y tenía derecho a usarlo como quisiera. Quería mejorar nuestra vida, insistió Theodore, alzando la voz. ¿Qué hizo tu padre por nosotros? Nada. Ni siquiera pagó lo suficiente para nuestra boda. Los observé discutir en silencio. El plan estaba funcionando. La grieta entre ellos se abría más y más. Hablando de la boda, intervine cuando hicieron una pausa para respirar. Vivien, ¿sabes que Theodore vino a verme la semana antes de la ceremonia? Ella me miró incrédula. ¿Qué? Oh, sí. Asentí. Me pidió $20,000 para impulsar el negocio. Dijo que si no le daba el dinero, pospondrías la boda porque no querías empezar casada con deudas. Mentira. Theodore se indignó, pero su rostro se tiñó de rojo. También lo grabé, respondí con calma. Grabé todas nuestras conversaciones sobre dinero. Siempre tuve el presentimiento de que un día me harían falta. Vivien se tapó el rostro con las manos. Dios mío, Ted, me dijiste que ese dinero eran tus ahorros, una bonificación. Él nunca tuvo tal bonificación. Negué con la cabeza. Lo ascendieron a inspector jefe apenas 2 años después. Antes apenas sobrevivía. Lo comprobé. Theodore se levantó de golpe. Basta. Lo inventas todo para separarnos. Vivien, ¿no ves que te manipula? ¿Manipular? Solté una risa amarga. ¿Y lo que llevas haciendo tú todos estos años? Tu padre nunca te quiso. Tu padre piensa que eres una carga. Tu padre no quiere vernos en las fiestas. ¿O esas no fueron las palabras que Vivien le confesó a su amiga Lauren y que luego repitió su madre, que resulta ser mi vecina? Vivien alzó lentamente la cabeza. Lágrimas en sus ojos, pero la mirada dura. ¿Es cierto, Ted? ¿Dijiste eso? Theodore sudaba nervioso, buscando una salida. Vivien, no es tan sencillo. Tu padre nunca me aprobó, nunca me consideró digno de ti. Me humillaba. ¿Cuándo? Arqueé una ceja. Siempre, en cada cena familiar, preguntándome por mi trabajo, mis planes, como si me examinara. Eso se llama mostrar interés, repliqué seco. Lo normal en un suegro. Pero tú siempre lo tomaste como un interrogatorio porque tenías cosas que ocultar. Como tus apuestas. Vivien giró bruscamente hacia él. ¿Qué apuestas? Miente. Yo nunca. Tienes una cuenta secreta en un casino online, lo interrumpí. Has perdido unos $30,000 en 3 años. Me pregunto de dónde sacó ese dinero un inspector de alimentos. ¿Cómo sabes lo del casino? Susurró Theodore, olvidando negar. Tengo mis fuentes. Me encogí de hombros. La pregunta es, ¿de dónde salió ese dinero? ¿Se lo robaste a Vivien o pediste préstamos a escondidas? Vivien se puso de pie, temblando de ira. Dime la verdad, Ted. Ahora. Acorralado, Theodore contraatacó. ¿Y tú? Tú también querías la plata de tu padre. Decías que nunca nos la daría, que solo prometía. Vivien retrocedió como si la hubieran golpeado. Jamás hablé de robarle. Solo de pedirle ayuda para la entrada de la casa. Nada más. Pero aceptaste cuando te propuse tomar el dinero. Le apuntó con el dedo. No actúes como víctima. Acepté porque dijiste que mi padre lo había autorizado, que nos dijo en el hospital que tomáramos lo que necesitáramos. Theodore quedó mudo, sabiendo que se había traicionado. Así fue, asentí lentamente. La engañaste para que aceptara el robo. Y luego la convenciste de mandar ese mensaje y esa foto para quemar todos los puentes. Muy astuto. Vivien me miró con el rostro roto por el dolor y la vergüenza. Papá, te juro que no lo sabía. Él me dijo que tú lo aprobabas. Cállate. Gritó Theodore. No le creas, viejo.
Ella lo sabía todo. Me dijo que no te quedaba mucho y que al fin podríamos disfrutar. Sabíamos que era una mentira. Vivien podía ser egoísta, incluso frívola, pero nunca cruel. ¿Cómo puedes decir eso? Lo encaró ella con asco. Jamás he deseado la muerte de mi padre. ¿No? Rió Teodore con maldad. ¿Quién hablaba de herencia? ¿Quién soñaba con una casa más grande? Yo nunca te deseé mal. Alzaba la voz. Hablaba de un futuro lejano, no de robar ahora. Era el momento del golpe final. Vivien, ¿sabes qué más te ha estado ocultando tu marido? Saqué un sobre y lo puse sobre la mesa. Ella lo abrió con cuidado. Dentro había impresiones de mensajes, decenas de páginas de la correspondencia de Teodore con una tal Brooke. Muy íntima. ¿Qué es esto? Susurró, hojeando las hojas. Prueba de que tu marido te engaña desde hace más de un año con una camarera del bar de Mike. Devuélvelas. Teodore intentó arrebatarle los papeles. Son falsos. Pero Vivien ya había leído lo suficiente. No puedo esperar a estar contigo para siempre. Cuando tengamos el dinero del viejo, nos iremos y nadie nos encontrará. Leyó en voz alta. ¿Son tus palabras, Ted? ¿Planeabas dejarme tras robar a mi padre? Teodore parecía un animal acorralado. No es lo que piensas. Sí, Brooke y yo tuvimos algo, pero no iba a dejarte. No era serio. ¿No serio? Le arrojó las páginas a la cara. Le hablaste de cómo gastarías el dinero de mi padre. Le dijiste que odiabas tu vida conmigo. Mierda, basta. Gritó Teodore, perdiendo la máscara. A la porra los dos. ¿Crees que me gustaba vivir contigo? Con tu depresión constante, tus quejas de que tu padre no te quería. Tú misma lo alejaste después de que tu madre murió. Vivien se quedó pálida, pero no retrocedió. Tal vez tengas razón. Tal vez lo alejé. Pero nunca te mentí, nunca te engañé, nunca planeé robarle. Se volvió hacia mí. Papá, lo siento. No lo sabía. De verdad creí que nos habías permitido tomar el dinero. Basta de circo. Teodore corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada. Presioné un botón en mi teléfono. Entraron Miguel y Antonio. ¿Problemas? Preguntó Miguel. Nuestro invitado quiere marcharse. Asentí. Explíquenle por qué no es buena idea. Miguel lo redujo en un segundo, torciéndole el brazo. Teodore gritó de dolor mientras Antonio lo esposaba. Creo que este gringo necesita tiempo a solas para reflexionar, comentó Antonio con sorna. Lo sacaron de la sala, ignorando sus súplicas. Vivien, llorando, no lo detuvo. Cuando quedamos solos, ella murmuró entre sollozos. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué le harán a Ted? Nada grave. Suspiré. Lo asustaremos un poco más y lo dejaremos ir, pero con una condición. ¿Cuál? Que ambos me devuelvan mi dinero. Cada centavo. Claro, asintió con firmeza. Venderé todo lo que compramos, incluso el collar. Lo recuperarás todo. Me miró con arrepentimiento. Papá, lo siento tanto. Dejé que Ted se interpusiera entre nosotros. Creí todas sus mentiras sobre ti. Fui una tonta. No me apresuré a consolarla. Sí, fuiste una tonta. Mi voz fue dura. Y me heriste. No solo con el dinero, sino creyendo lo peor de mí. Lo sé. Agachó la cabeza. No tengo excusa. No. Asentí. Pero al menos reconoces tu culpa. A diferencia de tu marido. Vivien se estremeció al mencionarlo. No puedo creer que me engañara. Que planease dejarme y quedarse con tu dinero. ¿Cómo no lo vi? El amor suele cegarnos. Me encogí de hombros. Pero ahora ya conoces la verdad. ¿Qué vas a hacer? Ella me miró con determinación. Divorciarme. En cuanto regrese a Estados Unidos, lo haré. Y, quizá podamos intentarlo, tú y yo. Empezar de nuevo. La observé largo rato, recordando a la niña que corría hacia mí gritando «¡Papá!». La niña que perdí hacía tantos años.
Pero en lugar de ternura, solo sentí cansancio y vacío. No lo sé, Vivien, respondí con honestidad. Ha pasado demasiada agua bajo el puente. Demasiados resentimientos se han acumulado, dije con cansancio. No estoy seguro de que podamos empezar de nuevo. El rostro de Vivien se contrajo de dolor, pero asintió. Lo entiendo, pero quiero intentarlo, si tú me dejas. En ese momento, la puerta se abrió y Jorge entró. Wilber, ¿puedo hablar contigo un momento? Lo seguí al pasillo. Tu yerno intentó atacar a Miguel cuando lo llevaban al sótano, me dijo Jorge. Tuvimos que sujetarlo un rato. Nada grave, solo un par de moretones, pero no está en su mejor estado ahora. Siempre ha sido un idiota impulsivo, negué con la cabeza. ¿Y ahora qué pasa con él? Está en el sótano, amarrado a una silla. Miguel está con él. Está bastante asustado y ya prometió devolver todo el dinero si lo dejamos ir. Bien. Asentí. Que se quede ahí hasta la mañana. Que piense en lo que hizo. Jorge sonrió. ¿Y tu hija? ¿También al sótano? No. Negué. Ella se quedará en una de las habitaciones de arriba. Con supervisión, por supuesto. Como quieras. Se encogió de hombros. Es tu asunto. Pero debo decirlo, montaste un espectáculo impresionante. Estoy impresionado. Volví a la sala, donde Vivien seguía de pie, abrazándose a sí misma. Teodore pasará la noche en el sótano, le informé. Tú serás llevada a una habitación arriba. Mañana decidiremos qué hacer. Ella asintió sin discutir. Cuando Antonio vino a escoltarla, me lanzó una última mirada, mezcla de arrepentimiento y esperanza. Yo, sin embargo, no sabía si podría perdonarla. Ni siquiera sabía si quería reconstruir nuestra relación. Lo único que deseaba era recuperar mi dinero y olvidar aquella historia repugnante. Salí a la veranda y contemplé largo rato el cielo estrellado de México. En algún lugar del sótano, Teodore recibía su lección de los hombres de Jorge. Arriba, Vivien lloraba por su matrimonio y quizá por nuestra relación rota. Y yo me quedaba en medio, sin triunfo ni satisfacción, solo vacío y cansancio. Al día siguiente tendría que tomar una decisión final. La mañana amaneció sorprendentemente fresca. La brisa marina suavizaba el calor mexicano. Me senté en la veranda de la villa de Jorge, bebiendo café fuerte y observando las olas romper contra la orilla. No había dormido bien. Pensamientos sobre Vivien, sobre Teodore, sobre todo lo que había ocurrido, me mantenían inquieto. Jorge apareció en silencio detrás de mí. ¿Cómo dormiste, amigo? Honestamente, fatal. Dejé la taza. ¿Y nuestros invitados? Tu hija despertó hace una hora. Desayunó, pero casi no probó bocado. Está en su cuarto, mirando por la ventana. En cambio tu yerno, Jorge sonrió. Después de una noche en el sótano, está mucho más cooperativo. Miguel dice que firmaría cualquier cosa con tal de salir de ahí. Asentí. El plan funcionaba. Ahora debía completarlo. Quiero hablar con los dos juntos, le pedí. ¿Puedes organizarlo? Media hora después, nos reunimos en la sala de la villa. Jorge se aseguró de que nadie nos interrumpiera y se retiró, dejándome a solas con Vivien y Teodore. Teodore estaba deshecho, con un ojo amoratado y el labio partido. Sentado al borde de la silla, cabizbajo, jugueteaba nervioso con el borde de su camisa. Vivien, en cambio, parecía serena y decidida, aunque sus ojos enrojecidos delataban una noche de llanto. Imagino que se preguntan qué va a pasar ahora. Empecé sin rodeos. Tengo una propuesta. En realidad, dos opciones. Ambos levantaron la vista, expectantes. La primera opción, me devuelven hasta el último centavo. Después los dejo ir, sin pasaportes, sin dinero, pero vivos. Tendrán que salir de México por sus propios medios. Y a partir de ese momento, nunca más nos veremos ni hablaremos. Yo renuncio a todo lazo de sangre, Vivien. Dejarás de ser mi hija. Yo dejaré de ser tu padre. Vivien tembló, pero guardó silencio. Teodore me miró con esperanza. ¿Y la segunda opción? Se quedan aquí, en México.
Mi voz sonó fría. Mi amigo Jorge tiene muchas propiedades en lugares remotos. Nadie los encontrará jamás. Teodore palideció. No puedes hacer eso. Es un secuestro. Es. Ya lo hice, lo interrumpí. Y puedo hacer mucho más. La única pregunta es si tendré la misericordia de dejarlos ir. Vivien por fin habló. Estás faroleando. No vas a dejarnos aquí. No eres ese tipo de persona. Ah, ¿no? La miré a los ojos. ¿Qué clase de hombre soy, Vivien? No pareces conocerme en absoluto. Si lo supieras, no habrías creído todas las mentiras de tu marido. Ni me habrías robado mientras estaba en el hospital. Ya lo expliqué, balbuceó. Ted me dijo que tú habías dado permiso y lo creí. ¿Que yo les permitiría llevarse todos mis ahorros? No una parte, no una cantidad concreta, todo. ¿Y no te resultó extraño el mensaje que enviaste? Nos fuimos con todo tu dinero, ¿eso suena como un agradecimiento? Bajó la cabeza. No, claro que no. Pero Ted insistió. Dijo que sería gracioso. Gracioso, sonreí con amargura. Como la foto con el pie de foto, gracias por el patrocinio, viejo. Disfruta la comida del hospital mientras bebemos margaritas en la playa, divertidísimo, ¿no? Teodore se encogió en su asiento. No debí hacerlo. Fue cruel. Sí. Cruel y estúpido. Esa foto me permitió localizarlos. Geolocalización, Teodore. Olvidaste desactivarla. Lo vi ponerse aún más pálido. No lo sabía. Claro que no sabías. Encogí los hombros. Como tampoco sabías que tengo conexiones en México, ni que puedo encontrarte en cualquier rincón de este país. Me giré hacia Vivien. Y tú tampoco me conocías. Para ti siempre fui solo papá, el cajero automático. Cuando dejé de encajar en esa imagen, me diste la espalda. No es cierto. Gritó. Yo te amaba, pero después de que mamá muriera, tú te alejaste. Solo trabajabas. Apenas me hablabas. Porque estaba de duelo, respondí con calma. Perdí a la mujer que más amaba. Y sí, trabajé hasta la extenuación para no pensar en el dolor. Pero nunca dejé de amarte, Vivien. Nunca me rendí contigo. Hasta ahora, replicó con amargura. Ahora me ofreces un divorcio de padre e hija. ¿Quién se alejó primero? Tú te alejaste cuando creíste las mentiras de tu marido. Cuando aceptaste robarme. Cuando enviaste ese mensaje. Mi voz fue firme. Yo solo estoy asumiendo lo que ya pasó. Teodore intervino de repente. Miren, no nos alteremos. Yo fui el culpable. Mentí a Vivien, la enfrenté a ti, le propuse tomar el dinero. Es mi culpa, y estoy dispuesto a asumirla. Pero ella no tiene la culpa. Cállate, Ted. Lo interrumpió Vivien. Soy adulta. Soy responsable de mis actos. Sí, me manipulaste, me mentiste. Pero yo lo permití. Pude haberle preguntado directamente a mi padre, y no lo hice. Porque era más fácil creerte. Se volvió hacia mí. Tienes razón, papá. Te fallé. Y si quieres romper nuestra relación, es tu derecho. No te culparé. Su sinceridad me sorprendió. Esperaba lágrimas, excusas, reproches. No esa aceptación tranquila. En cuanto al dinero, continuó. Lo devolveremos todo. Tengo acceso a nuestra cuenta conjunta desde la app. Puedo transferirlo ahora mismo. No a mi cuenta, negué. Jorge preparó cuentas falsas. El dinero pasará por ellas para que no quede rastro. Vivien asintió. Bien. Dame los datos. Le entregué un papel con la información. Ella sacó su teléfono y comenzó a escribir. Teodore la miraba con creciente desesperación. Viv, espera. ¿De verdad vas a devolverlo todo? ¿Y nosotros? ¿Vamos a vivir de tu sueldo de oficina? A menos que no te despidan por ausentismo, replicó sin levantar la vista. Eso, claro, si decido seguir contigo después de todo esto. Wilber, por favor, me suplicó Teodore.
Lo que hice estuvo mal, pero ¿no puedes dejarnos al menos algo? ¿10.000? ¿5? Para los billetes de regreso. Ni un centavo, dije con firmeza. Tú me lo robaste todo. Yo te lo quito todo. Justicia poética. Ya está, dijo Vivien guardando el móvil. He transferido $170.000. Los 17.000 en efectivo casi se gastaron, pero quedan unos 4.800. Sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Aquí está. Y el collar de $3.000. En la caja fuerte del hotel. La llave está en mi bolso. Eso deja 12.200 pendientes, calculé. Vivien se quitó el anillo de compromiso, con un gran diamante. Vale unos 15.000. Ted me lo dio en nuestro 5º aniversario, supuestamente por un bono que ahora sé que nunca existió. Lo puso sobre la mesa junto al sobre. No quiero llevarlo más. Lo recogí, pesándolo en mi mano. Suficiente. Considero la deuda saldada. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Cumplirás tu palabra? ¿Nos dejarás ir? Sí. Pero sin pasaportes ni dinero. Tendrán que llegar a la embajada americana y demostrar su ciudadanía. Les llevará días, quizás semanas. ¿Así que hablas en serio? La voz de Vivien tembló. ¿De verdad no quieres volver a verme? Tú elegiste eso, Vivien, me levanté. Cuando decidiste que el dinero valía más que nuestra relación. Pero dijiste que nunca dejaste de amarme, se puso de pie también. ¿Cómo puedes borrarme de tu vida? Amor y confianza no son lo mismo. La miré a los ojos. Te he amado toda mi vida. Pero ya no confío en ti. Y no quiero una relación sin confianza. Puedo cambiar, suplicó. Puedo demostrártelo. Dame una oportunidad. Es tarde. Hay puentes que, una vez quemados, no se reconstruyen. De pronto, Theodore, que había escuchado callado, soltó una carcajada amarga. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo con desprecio. La hija rogando el perdón de su papá. El padre se mantuvo firme. Era como una telenovela barata. Ambos nos giramos hacia él. «¿Sabes qué es lo gracioso, Wilber?», continuó, ignorando la mirada de advertencia de Vivien. «Siempre fuiste un monstruo. Un monstruo frío y calculador. Yo no inventé historias sobre ti. Solo dije lo que vi. Nunca amaste de verdad a tu hija. La usaste como a todos los demás en tu vida». «Ted, cállate», susurró Vivien. Pero él no la escuchó. «Y ahora me das la razón». Me señaló con un dedo tembloroso. «Mírate. Secuestraste a tu propia hija, la amenazaste. Usaste a tus amigotes mafiosos para intimidarnos. ¿Qué clase de padre amoroso hace eso?». Lo escuché despotricar sin interrumpirlo. «Sí, le mentí a Vivien sobre el dinero», continuó Theodore. «Sí, la engañé. No soy un santo, pero nunca pretendí ser un buen hombre, a diferencia de ti. Tú llevas una máscara de decencia, pero debajo hay un monstruo. Y ahora Vivien lo ve. Ahora sabe quién eres realmente». Se giró hacia ella. «Abre los ojos. Siempre ha sido así. Siempre pondrá a él mismo y a su dinero por encima de ti. El que destruyó tu familia fue él, no yo». Vivien lo miró en silencio durante mucho tiempo antes de responder en voz baja. «¿Sabes, Ted? Creo que ahora tienes razón. Papá realmente ha mostrado su verdadera cara. Pero ¿sabes qué es lo peor?». Se giró hacia mí. «Que veo mi propio reflejo en esa cara. La misma frialdad, el mismo cálculo, la misma capacidad de apartar a las personas de tu vida cuando ya no las necesitas. Eso lo heredé de ti, papá. Y ahora entiendo por qué nunca pudimos realmente unirnos. Somos demasiado parecidos». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. «Tal vez tengas razón», respondí con calma. «Y por eso mismo debemos mantenernos alejados». «Estoy de acuerdo», asintió ella. «Ya recuperaste tu dinero. Ahora cumple tu parte del trato. Déjanos ir». Presioné un botón en mi teléfono para llamar a Jorge. Se acabó. Nuestros invitados están listos para marcharse.
Jorge entró en la sala acompañado de Miguel y Antonio. ¿Todo arreglado?, preguntó. Sí, asentí. Devuelven el dinero y se van. Sin pasaportes, sin teléfonos, sin dinero. ¿Y sus cosas en el hotel?, preguntó Jorge. Que mis hombres las recojan. Lo que se pueda vender, que se venda. El resto, a la basura. Vivien se quitó una fina cadena de oro con un colgante en forma de corazón. Es de mi madre. Es lo único que me queda de ella. Por favor. Dudé un momento y luego asentí. Puedes conservarlo. Gracias, respondió, volviéndoselo a poner. Adiós, papá. Espero que encuentres paz. Adiós, Vivien, me di la vuelta, sin querer mostrar emoción. No volveremos a vernos. Miguel y Antonio los escoltaron fuera de la sala. Jorge se quedó conmigo. ¿Seguro que quieres dejarlos ir? Podrían causarte problemas. ¿Qué clase de problemas? Me encogí de hombros. ¿Irán a la policía a denunciar que fueron secuestrados por bandidos mexicanos después de robarle dinero a su padre enfermo? Poco probable. Además, no tenemos pruebas sólidas de su participación en el robo. Técnicamente, Vivien tenía acceso a las cuentas. Pero el secuestro es un delito grave. Cierto, asintió Jorge. ¿Cuándo vuelas de regreso? Esta noche, si es posible, sentí el peso del cansancio sobre mí. Quiero volver a casa cuanto antes. Yo me encargo de los boletos. Me dio una palmada en el hombro. Se acabó, amigo. Recuperaste tu dinero. Ahora puedes dormir tranquilo. Sí, esbocé una sonrisa débil. Gracias por tu ayuda, Jorge. Te debo una. Considéralo saldado. Él sonrió. Las viejas deudas ya quedaron pagadas. Esa misma tarde volé de regreso a Estados Unidos. Miré por la ventana la costa mexicana y pensé en lo que dejaba atrás. No solo a Vivien y Teodore, sino una parte de mí mismo. La parte que aún tenía la esperanza de recuperar a mi familia, de sentir de nuevo la calidez de los lazos de sangre. Gwinnett me recibió en el aeropuerto de Cleveland. No hizo preguntas. Solo me abrazó y me llevó a casa. ¿Está todo bien?, preguntó a medio camino hacia Kirtland. Sí, asentí. Recuperé el dinero. Vivien y Teodore ya no son un problema. ¿Y estás bien con eso? Me miró con cuidado. Con que tu hija ya no sea. Ya no tengo hija, la interrumpí, mirando por la ventana los campos que pasaban. Lo decidimos los dos. Gwinnett guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja. Lo siento, Will. Sé cuánto la amabas. Está bien, me encogí de hombros. Fue lo mejor para ambos. Al llegar a casa, lo primero que hice fue revisar mi cuenta bancaria. El dinero estaba ahí, los $187,000. Sentí alivio, pero no felicidad. Era como cerrar una herida abierta desde hacía tiempo, aunque la cicatriz quedaría para siempre como recordatorio. Pasé las semanas siguientes poniendo mis asuntos en orden. Pagué las facturas del hospital, recuperé los objetos de Eleanor que había tenido que empeñar cuando me quedé sin dinero. Me reuní con un agente inmobiliario para vender la casa. Decidí mudarme a un lugar donde nadie me conociera. Tal vez Florida o Arizona, donde el clima es cálido y hay muchos ancianos como yo. No seguí las noticias de México. No intenté averiguar cómo salieron Vivien y Teodore del país. Ya no era mi asunto. 3 meses después, vendí la casa y compré una pequeña cabaña en las afueras de Tucson, Arizona. Gwinnett me ayudó con la mudanza y empezamos a vernos más seguido. Nada romántico, solo la compañía de 2 personas solitarias que solo tenían recuerdos. Un día recibí una carta. Sin remitente, pero con el sello postal de Kirtland. Dentro había una nota breve, escrita con la letra inconfundible de Vivien. Asterisco, me divorcié de Teodore. Intentó demandar por la mitad de nuestros bienes, pero contraté a un buen abogado. Resultó que Ted había perdido más de $50,000 en el casino durante nuestro matrimonio, cosa que yo no sabía. También tenía una cuenta secreta a la que transfería dinero de la nuestra. Vendí la casa y me mudé a Portland. Tengo un nuevo trabajo.
Estoy empezando de cero. No intentes buscarme. No me escribas. No me llames. Tú quisiste cortar todos los lazos. Respeto eso. Esta será la última vez que sepas de mí. Solo quiero que sepas una cosa, tenías razón. Theodore me manipuló. Pero tú tampoco estás libre de pecado. Tú también me usaste y me manipulaste, a mamá, a todos a tu alrededor, solo que de una forma más sutil. Ya no quiero ser una pieza en el juego de nadie. Ni tuyo ni de nadie. Estoy empezando una nueva vida. Sin relaciones tóxicas, sin manipulaciones, sin mentiras. Adiós, Wilber. Espero que encuentres la paz que llevas tanto tiempo buscando. Asterisco. Ni siquiera firmó. Me quedé sentado en la veranda largo rato, releyendo la carta una y otra vez. Luego la arrugué y la tiré a la basura. Vivien había hecho su elección. Yo también. Ahora cada uno viviría su vida sin mirar atrás. Esa noche, Wynette me llamó. Me invitó a cenar. Nada especial, solo sentarnos a hablar y recordar viejos tiempos. Acepté. La vida continuaba y había que seguir adelante. Aquella noche soñé con Eleanor. Estaba sentada al borde de la cama, mirándome con una sonrisa triste. Todavía puedes arreglar las cosas, Will, me dijo. Mientras estés vivo, nunca es demasiado tarde. Desperté con el amanecer, con un peso en el pecho. No era un infarto, sino la certeza de que hay errores que no pueden deshacerse. Que algunos puentes, una vez quemados, solo quedan en cenizas. Salí a la veranda con una taza de café y contemplé el sol naciente tiñendo el desierto de tonos dorados. Un nuevo día, una nueva vida. Sin hija, sin familia, sin pasado. Solo yo, mis recuerdos y la determinación de vivir mis últimos años con dignidad. Quizá Vivien tenía razón. Quizá siempre fui un monstruo. Tal vez manipulé a todos a mi alrededor sin darme cuenta. Pero ya no importaba. Mi familia era parte del pasado. Solo quedaba el vacío adelante y la libertad de empezar de nuevo. Terminé mi café y volví al interior. Era hora de prepararme para un nuevo día en mi nueva vida. Una vida sin relaciones tóxicas, sin traiciones, sin dolor. La vida de un anciano solitario que ya no tiene nada más que perder. Si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para más relatos reales. Y si conoces a alguien que lucha con problemas familiares, compártela con ellos. Gracias por escucharme.